¿Qué tal? Estamos en una bitácora antropológica más y hoy vamos a continuar platicando sobre cuestiones de la ciudad, cuestiones urbanas. Para eso invitamos a Aremi López. Ella es doctorante en estudios urbanos y nos va a platicar un trabajo muy interesante porque es un trabajo binacional, es un trabajo que tiene que ver con la plusvalía urbana, la plusvalía de las casas en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas. Entonces, para eso invitamos a Aremi, eh, la maestra y doctorante próximamente Aremi López. Y con ustedes, Aremi. Hola, hola. Hola. Listo. Hola. Hiciste mucho de emoción para entrar, ¿eh? No, no se dejaba. Mi computadora estaba pensando. Bueno, pues ya hicimos ahí una presentación que quizá escuchaste, si no, ahora que la veas. Aremi, Ajá. ¿por qué no te presentas y nos dices qué estudiaste y de qué se trata tu trabajo para empezar a platicar sobre eso? Ok, mira, yo soy Aremi López. Soy de formación arquitecta con una especialidad en evaluación y ahorita estoy por terminar un doctorado en estudios urbanos. El enfoque de la investigación que estoy desarrollando o lo que yo realizo es sobre economía urbana, un poquito enfocada al valor de la vivienda individual como un bien principal de las familias, ¿verdad? La investigación que estoy desarrollando, ya está terminada, ¿verdad? Es sobre un estudio comparativo entre el valor de la vivienda habitacional o la plusvalía de la vivienda individual en Ciudad Juárez y en El Paso, cómo se manejan en estas dos ciudades los valores en función de las políticas urbanas, de cómo la ciudad se maneja. Bueno, para los que no conocen Juárez, Juárez, digamos, aparenta no ser, no haber una frontera, hay una relación muy, muy cercana con El Paso. La gente, más que en otras fronteras, digamos, yo conozco algunas fronteras como la de Tamaulipas, viví muchos años, bueno, algunos años en Tamaulipas y de Paso, valga la redundancia, conozco también ahí El Paso, Texas y las otras fronteras que pueden estar en California. Pero hay una singularidad entre Juárez y El Paso, Texas. Quizás la gente, digamos, lo buena onda que ponen en El Paso, digo, en Ciudad Juárez, pero son los mismos. Pues lo que quiero decir es que hay un intercambio cultural, un intercambio familiar, un intercambio muy, muy, muy de todo tipo, pues, pero muy claro en ambas ciudades. Sin embargo, el contraste es también abrupto, pues, ¿no? Sí, Eh, existe. es terrible, pues, en términos urbanos, la diferencia que existe entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. A diferencia también de otras fronteras, ¿no? También en otras fronteras está como más equilibrado, ¿no? Uh-huh. Porque del otro lado hay un pueblito y de este lado hay una ciudad. No se nota tanto, pues, no hay este contraste. ¿Por qué no nos platicas más sobre tu trabajo? ¿Qué es lo que implica hacer este estudio comparativo entre estas ciudades? Insisto, que pueden ser quizá a simple vista o en otro ámbito, ciudades muy semejantes, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito familiar, son ciudades que dicen, oye, pues somos brothers, ¿no? Uh-huh. Sí, y son Pero diferentes. el contraste está en, digamos, en lo material, ¿no? Y ahí es donde... Pudiera ser en lo material. Es que es muy interesante en las fronteras porque hay diferentes estudios o teorías o como sea, que algunas dicen que las fronteras trabajan a nivel vertical, ¿no? O sea, que trabajamos en conjunto, que es como una región. Aquí se ha creído que Ciudad Juárez y El Paso son una región, pero conforme han avanzado los últimos años, ¿qué te diré? Los últimos 15 años ha cambiado completamente esa concepción de región. Por ejemplo, ahorita está bien marcado porque tenemos cerrada la frontera. Pueden ir y venir los ciudadanos, pero muchísimos de los habitantes de Juárez no somos ciudadanos americanos. Entonces, no podemos ir. Y era el cruce que ibas, ¿no? Muchos íbamos diario, seguido. Muchos tienen propiedades allá y tienen propiedades aquí, y es muy distinto.
Parte básicamente del estudio de cómo se maneja la ciudad, qué concepción tienen al momento de desarrollar una ciudad en Estados Unidos y la ciudad latinoamericana, porque podemos decir que la mayoría de las ciudades latinoamericanas tienen muy parecida a la manera de trabajar como ciudad, no como urbe. Sin embargo, nosotros, Ciudad Juárez aparte, y El Paso también, pero cada uno dentro de su país, padece una que le llamamos nosotros doble centralidad, ¿no? Nosotros no somos la capital de Chihuahua, no somos la ciudad más importante del estado, pero sí somos la ciudad más importante del estado porque somos la más grande, la que más ingresos tiene para el estado y para la federación. Y sin embargo, para que lleguen aquí todos esos procesos que se manejan en la ciudad latinoamericana todavía es doble, no es más difícil porque estamos lejos de todo. Y en El Paso también padecen eso, que uno no creería, vean, no, pues es Estados Unidos, todo es perfecto, ¿no? Descubrimos que El Paso y Juárez por eso deben trabajar como región, porque si realmente están lejos de todos, las dos, El Paso está en uno de los estados más ricos de Texas y sin embargo no goza de todos esos beneficios. No está dentro de muchos programas que tiene Estados Unidos para mejorar la movilidad, la conectividad de las ciudades. El Paso lo están dejando fuera. Entonces, tenemos por los dos lados ese problema y somos pues ciudades hermanas, ¿verdad? Hay muchos programas aquí que vamos y venimos. Sin embargo, la concepción de ciudad para ellos es económica completamente y la vivienda unifamiliar es un bien económico. O sea, en Estados Unidos lo ven como un bien económico, a pesar de que en El Paso están muchos, pues personas de raíces latinas, de cualquier manera su vivienda se cambian más fácil de casa, la ven como a futuro la tengo que vender, me va a costar tanto, etcétera. Aquí en México no. Yo no sé, o sea, puede ser porque nos cuesta más conseguir una vivienda aquí, pero aquí tienes una vivienda y la ves como un bien social, como donde haces tu casa, donde recibes a tu gente. Yo siempre he alegado que la vivienda no es un bien económico, pero debe serlo, ¿verdad? Porque en un momento dado vas a venderlo, en un momento dado tiene que valer más, tiene que ir mejorando su valor, que a la hora que hacemos este estudio descubrimos que no aumenta el valor de las viviendas o disminuye, pero lo sentimos más grande porque son más pesos, pero esos pesos ya no valen y bueno, viene todo un rollo ahí. Entonces sí es eso, la concepción económica ya es más fuerte y aquí es más social, lo que es la vivienda individual. ¿Cómo podríamos definir o cómo nos podrías ayudar a entender lo que es el valor social y el valor económico de una vivienda? Mira, es que las dos son plusvalía. Plusvalía, o sea, es el extra de valor. Digamos que el valor económico, por decirlo así bien simple, es cuando tú vendas tu casa después, ¿no? Por ponerte un ejemplo, las personas adultas, los adultos mayores, ya cuando ya no están, los mandan a un asilo o se mueren o lo que sea, que venden su casa, es lo que cuesta así literalmente, ¿no? Pues que $1,000,000, de 500,000 pesos, una cosa así. Y empiezan a ver, ¿no? Los hijos, oye, pero es que ya la casa tenía tantos años, estaba sin mantenimiento, sin hacerle nada, pero era la casa de la mamá, que tú no quieres vender, que tiene un valor más bien, un valor que tú le das sentimental. Y en Estados Unidos son muy prácticos para ver sus casas. O sea, su casa, ok, sí, ahí vive mi mamá, pero ¿sabes qué, mamá? Tu casa ya no sirve, vente, vive aquí atrás en mi departamento. O sea, ellos lo ven de otro modo completamente. Y porque lo ven de otro modo, trabajan hacia adentro de los fraccionamientos distinto de cómo trabajamos aquí. Aquí en Ciudad Juárez hay un sentido de comunidad grande, a pesar de que es frontera, pero las personas no alcanzan a entender el que si trabajamos hacia afuera de nuestra vivienda, y no hacia afuera, no hablo de barrer el frente, estaba escuchando, ¿no?, cómo debe hacerse una ciudad para que no haya todos estos problemas de la ecología, y va bien relacionado también con esto otro, ¿no? Si hay comunidad, las ciudades no pierden su valor y las viviendas no pierden su valor, las viviendas individuales. En Estados Unidos lo entienden, pero bajo el concepto siempre de lo económico. O sea, ellos siempre buscan tener un beneficio económico y no es que no les importe y no quieran a su familia o etcétera, pero no es aquello de que uno quiere volver a una casa donde creció y que no quieres que tu mamá la venda porque tú ya aprendiste a caminar. Y en Estados Unidos no ven eso. En Estados Unidos lo ven de otro modo por la manera en la que están, no sé, educados, su modo de ser sociedad, ¿verdad? Es muy distinto al de nosotros. Y ese es nada más el valor sentimental, por así decirlo, y lo que cuesta.
O sea, el valor así real, no la vendes. Oye, y lo interesante, o cómo es lo que ustedes encuentran, lo que tú encuentras en esto que iba a decir que es interesante, porque podríamos decir que a veces las personas tienen, como decías, propiedades en México y propiedades en Estados Unidos. La propiedad en México no la venden, ¿no? Es la propiedad del arraigo, la propiedad de este valor sentimental, este valor social, y ahí se queda, y ahí se puede volver una ruina y difícilmente se van a desprender de ella. Y la casa, Ajá. la propiedad en Estados Unidos pueden estarla vendiendo. ¿Cómo poder explicar este cambio de percepción, este cambio de visión del mundo, de pues, nada más a pasar pues, la frontera, pues? Tú tuviste en brincar, o sea, porque ni siquiera es así el río, grandísimo. Es algo que también viene muy relacionado a la manera, o sea, las políticas urbanas. Las políticas urbanas son como todo el proceso, sí, de político, ¿verdad? O sea, de procesos urbanos eh, apoyados por los gobernantes, tanto locales como estatales, en las dos ciudades federales o las modificaciones que hay. La diferencia en que ellos quieran vender su casa y nosotros no, también parte de que para ellos su casa tiene un beneficio porque lo venden más caro cada vez. Y lo venden más caro cada vez porque Estados Unidos encuentra que la plusvalía debe ser como fijada en el sector. Y aquí en México la plusvalía es volátil, por así decirlo. La plusvalía o el valor de las zonas nunca se piensa en una plusvalía basada en la vivienda unifamiliar. Aquí la plusvalía va en las zonas comerciales. Siempre que se busca un programa de movilidad urbana, de grandes proyectos urbanos como los estadios y todo esto, siempre van enfocados a beneficio comercial. Se sabe que la ciudad es un bien de consumo y un bien de producción de ganancias, ¿verdad? Pero en la ciudad latinoamericana, la vivienda unifamiliar gana o pierde valor como si fuera, hace cuenta, un barco así en el mar y el mar lo lleva y lo trae, ¿no? El mar son todos estos movimientos en las zonas comerciales. Y en Estados Unidos, lo muy interesante así de mi investigación es que allá fijan la plusvalía en los sectores, la dejan en el sector por medio de, por ejemplo, las escuelas, el distrito escolar, ¿no? Ellos regresan al distrito escolar así muchos impuestos y por medio del distrito hacen muchas actividades en la zona. Y las personas buscan vivir en zonas que el distrito escolar sea mejor porque son casas más caras. Entonces yo vivo en esta zona y yo en 5 años que me vaya, o sea, yo tengo hijos y se van a ir a la universidad en 5 años, 10 años. Pues cuando yo me vaya voy a poder vender esta casa a un buen precio porque es un buen distrito escolar y eso me asegura a mí que mi casa va a valer más. Y aquí compramos viviendas y entre que las políticas van enfocadas a las zonas comerciales y que nosotros como sociedad no entendemos que trabajar en conjunto con la comunidad, con la colonia, con los vecinos y todo esto hace que la zona se beneficie, que valga más, pues pierden el valor. Entonces va unado también a que pues, no lo vendes. O sea, si no me van a dar una buena cantidad y mi casa me trae recuerdos, aquí pasaron muchas cosas, pues mejor ahí la dejo. Entonces tiene mucho que ver eso, viene también desde arriba, desde las políticas urbanas. Sí, pero ¿encontraste algunos casos de gente que viviera en Juárez, que tuviera como casa en México y casa en Estados Unidos? No, porque la investigación fue en una zona así cerrada. Ahora, ahorita, por ejemplo, en El Paso está sucediendo están regresando del Paso a Juárez, ¿no? Originalmente, muchas personas trabajan allá y viven aquí porque pues ganas en dólares y estás gastando aquí y vives en una zona mejor. Cuando llega todo el proceso aquí de violencia, se van al Paso porque sienten mayor seguridad allá y pues dejan su casa de Juárez, la venden, lo que sea, y están regresando, pero están regresando porque El Paso se está convirtiendo en una ciudad muy cara por estos procesos que ellos manejan, ¿no? El Paso, para poder entrar o competir con las demás ciudades de Estados Unidos, se dio cuenta que estaba como siendo arrastrado por Juárez en cuanto a su valor como ciudad, valor económico, ¿verdad? Y empezó a meter programas para subir el valor de las viviendas, de las zonas, pero te digo, ellos siempre piensan también en las zonas habitacionales, no nada más en las comerciales. Y ahorita están tratando de regresar otra vez los que viven allá, pero lo mismo, nunca vendieron su casa y allá pues la venden y les van a pagar pues en dólares una cantidad más alta
y pues ya vienes aquí y arreglas tu casa que dejaste abandonada no sé cuánto tiempo, 10 años, una cosa así. Ok, entonces, por lo que entiendo, en México el valor lo da la zona, cómo se esté desarrollando, ¿no? Es decir, si a 100 metros de mi casa ponen un centro comercial muy picudo o una avenida muy picuda, etcétera, por los servicios que rodean mi casa, es como va a ir Ujú. aumentando la plusvalía de mi casa. Sí, se supone. Se supone que esto, haz de cuenta que para que la plusvalía funcione hay tres cosas, ¿no? Está lo que son los procesos urbanos movidos por los gobiernos y etcétera. Está la sociedad como un individuo consolidador de las zonas, perdón por la palabra horrible, ¿no? Pero o sea, tú sabes que a la sociedad le puedes poner, un ejemplo muy claro es cuando hay personas en tal colonia no viviendo. Entonces, ellos se juntan siempre en una, ay, perdone, pero aquí está el tren, ahí va pasando. Se sientan siempre en una esquina y les gusta reunirse ahí por lo que sea, y hasta tienen sillones afuera en la banqueta, ¿no? Entonces llega el gobierno y dice, ¿sabes qué? Hay que ponerles ahí un parque, un área padre. A las personas ya no les gusta. O sea, a ellos les gustaban sus sillones y como ellos tenían sus hábitos y sus costumbres, ¿no? Entonces la sociedad le da valor también a las zonas como sociedad. O sea, no porque barran y hagan, no por la deseabilidad de evitar de ir. O sea, si te ponen extra en la esquina de tu casa y tú no quieres ir porque a ti te gusta la tiendita otra y todos van a la tiendita, el extra nunca va a pegar. Entonces, es un proceso que va ligado con eso. Y la otra parte son las inversiones públicas o público-privadas, ¿no? O sea, entonces es un proceso que siempre están trabajando estos tres. Y la plusvalía viene a partir de eso. La plusvalía es un bien social completamente. Le pertenece a la sociedad toda completa. O sea, no le pertenece al dueño de la propiedad, porque esa propiedad no valdría nada si la sociedad que hace su actividad alrededor de esa propiedad no quisiera hacerla ahí. No le da un valor. Y, ajá, no le da un valor, exactamente. Y no vale absolutamente nada. Y eso sí, yo no sé si supiste hace poco que hubo una ley en Estados Unidos, en México, en la Ciudad de México, del impuesto a la plusvalía, una cosa así se iba a llamar, que tumbaron el impuesto porque todo el mundo estaba infartado porque decía, oye, pues es que la plusvalía es mía, no es tuya, la plusvalía es de la sociedad. Y en muchísimos países, como en, por ejemplo, Estados Unidos, cuidan el aumento de la plusvalía precisamente por eso, porque tiende a enriquecer a las personas que ya de por sí tienen una propiedad grande, que se compraron y lo dejaron ahí y la ciudad creció y de repente ya su terreno estaba en el centro de la ciudad y esa persona no puso un solo 5 para que ese terreno valiera lo que vale, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera el predial pagan durante años, años y años, y ya nada más van y hacen un acuerdo y este terreno tiene un valor súper alto. Entonces, en Estados Unidos entendieron este proceso y dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para que se quede en el sector? Que no se lo lleven, esa plusvalía, que no se lo lleven los diferentes dueños de casas cuando van vendiendo. Entonces lo dejan en el sector. Lo dejan por medio del distrito escolar, que es lo más importante. Entonces, y en México no, en México dependemos mucho de la especulación, de que ya alguien compró, ya cambió todo el orden político de la ciudad, cambias de partido en la presidencia, ya quieren crecer para allá la ciudad, entonces ahora toda la inversión se verá a aquel lado, ¿no? Entonces, bueno, pues les hacen casas de aquel lado. Y de repente se cambian al otro lado y aquellas casas de aquel lado se quedan abandonadas, la sociedad nunca alcanzó a consolidarse y resulta que nos sale carísimo a todos, porque a todas las ciudades nos sale caro el que aquellas colonias estén abandonadas, las personas regresan a su colonia de origen y se quedan las casas, que nos cuestan a todos, no nada más a los de la ciudad, porque a veces con ingresos federales como Infonavit, como Fobiste, que pagamos todos o vienen de los impuestos de todos los que trabajamos. Claro, y además que le estás invirtiendo en servicios, en caminos, en Ujú. educación, energía eléctrica, todas esas cosas, a eso te refieres que nos cuestan. Eh, Nos cuesta. ¿Cuál es la diferencia entre, que hace rato que platicábamos sobre esto de cuando, que me decías de que construyen en alto y construyen en bajo, la diferencia Ah, entre ok. Estados Unidos y México? Sí, La Ciudad Juárez diferencia. fue creciendo y yo creo que me atrevo a decir que varias ciudades en México, como, como se va dando, ¿no? O sea, nunca, Ciudad Juárez es una de las ciudades más planeadas del país. Sin ¿Más embargo, qué? planeadas.
Ah, planeada. caray. Tú la conoces, ¿eh? Tú la conoces. Sin embargo, estos planes nunca se han llevado a cabo. Aquí tenemos un organismo que trabaja proponiendo las diferentes administraciones. No sabes qué, no crezcas para allá. Hay cosas preciosas aquí, pero nada se lleva a cabo. Porque también no se lleva a cabo por muchas situaciones, ¿verdad? Políticas y de muchas índoles. La situación es que Ciudad Juárez fue creciendo, pues como fue necesitando, ¿no? Se fueron haciendo anillos y anillos. Y las zonas en Estados Unidos o donde quiera, es más caro llevar servicios a las zonas altas de las ciudades, por el cerro, por subir el agua, por tirar eléctrico, todo esto. Y es más fácil alimentar, llevar y a mover todo hacia las zonas bajas. Entonces, en El Paso, las zonas altas son las zonas ricas, porque son los que tienen más dinero para pagar todos estos servicios, más altos impuestos. Y en Juárez, las zonas altas de la zona original, ¿verdad? La ciudad son zonas que se invadieron, eran terrenos que no se podían construir originalmente, y pues de repente llegó un movimiento social grandísimo y empezaron a invadir todas estas zonas, y ellos tienen unas vistas privilegiadas, pero son zonas, bueno, que ahorita están súper consolidadas, ¿verdad? En la ciudad, y ya tienen Coppel, Electra, todo. O sea, ya no es una zona, Juárez no tiene como invasión, ya no tiene, ¿cómo se llaman? Zonas que son irregulares o que no están. Juárez ya todo está consolidada como ciudad. En todo esto lo viejito, pero sí es eso. En Estados Unidos es lo más alto, es más caro, pero ellos cuidan desde que empiezan a hacer, y no porque sean mejores, es por su manera de controlar y porque siempre tienen que estar cobrando. Entonces, como lo ven como un negocio, sabes que yo cuido para poder llevar un control, un orden. Y aquí, pues ya sabemos cómo se manejan las cosas distinto. Ok, sí, mira, yo ahorita me acordé, ahorita que estabas describiendo el lugar, es donde hay una especie como de monumento al cigarro. Hay Sí, una cosa así bien rara, que es como un cigarro. aquí. Ajá, Este, es una zona alta en Ciudad Juárez, que sí, se ve que fue en algún momento irregular, pues, o sí, paracaidistas, como les llaman. Y del otro lado está una zona, pues, bastante nice sí, del Paso, ¿no? sí, sí, es la zona, es Por ahí, pero donde está ese monumento al cigarro, el ¿no? monumento al cigarro, que no es un monumento al cigarro. La verdad no sé qué monumento es, pero en el imaginario aquí es el monumento al cigarro. Sí, sí, es la zona de Anapra, era donde te decía, Ok. que aquí es producto de invasiones, y tú vas, del lado derecho ves las residencias y del lado izquierdo ves las casitas de mil colores, ¿no? Azules, rosas, chiquitas, grandes, porque hay casas muy grandes en Anapra también, o sea, también hubo invasiones de terrenos de 1000 metros, no nada más de 200, ¿verdad? Oye, ¿y qué tanto la maquila influyó para que la ciudad creciera hacia una zona, pues, o creciera de una forma desorganizada o organizada? ¿Qué tanto el asunto de la maquila les permitió a ustedes crecer de cierta forma? Pues, ¿fue buena o De fue, cierta fue, forma. fue incorrecta la forma que creció? Ay, pues mira, Said, yo toco muchos callos cuando hablo de la maquiladora, porque es un tema un tanto delicado. Juárez depende completamente de la maquiladora. Muchos no trabajamos, bueno, en lo que me he desarrollado nunca he tenido una relación directa con la maquiladora, pero el dinero aquí en la ciudad, o los que pueden pagar los servicios que yo en algún momento he ofrecido, tienen una relación directa con la maquiladora, o muy indirecta, pero siempre vamos para allá, ¿no? Juárez era una ciudad, antes de que llegara aquí la maquiladora, que tenía una economía muy estable, un crecimiento muy grande, todo, y nos venden o le venden a la ciudad la idea de la maquiladora, ¿no? La maquiladora trae mucho trabajo, pero no trae especialidad a la ciudad. O sea, la mayoría de los trabajadores de la maquiladora son operadores que sí se van especializando y sí llevan un proceso, ¿verdad? No cualquiera puede estar ahí, y entran de cierto nivel y van subiendo, pero la mayoría de los directivos de la maquiladora son personas extranjeras que vienen nada más a vigilar y a revisar, y hay personas muy, muy capacitadas aquí también que tienen ciertos niveles gerenciales, ¿no? La situación con la maquila es que la maquila necesita vivienda, o sea, necesita que a todos los operadores que se traen, porque aquí no hay, o sea, vienen operadores de, este, de Veracruz, vienen operadores de la sierra, de la zona de la laguna,
de Durango, se empiezan a traer gente de otras partes y todas esas personas necesitan vivir en algún lado, ¿no? Entonces ahí es cuando llegan, entre eso y los programas de dotación de vivienda de interés social, comenzaron a hacer un desastre en la ciudad. Juárez es una ciudad muy planeada, pero nada se ha llevado a cabo, ¿verdad? Es una ciudad que ha padecido muchísimas cosas. O sea, cuando la violencia de Juárez no tenía dinero porque toda la inversión era directa a traer a los soldados, a traer a los federales, ya que todos cuidaban, y sin embargo la ciudad pues se cayó completamente, ¿no? Y ha sido una ciudad muy maltratada en ese aspecto, pero yo sí culpo hasta cierto punto a el acapare de la maquiladora, ¿verdad? O sea, dicen, es una ciudad industrial, pero no es industrial completamente porque no hay transformación. Aquí es pura industria maquiladora. Y hay personas muy capaces y hay personas maravillosas en la ciudad y hay de todo, pero el que llegara a tanta gente y luego la federación nunca ha entendido que, o sea, casi siempre todos los impuestos que llegan aquí vienen etiquetados para zonas que tienen problema, ¿no? Y esas zonas que tienen problema ya, como que ya pasaron un proceso que pudo haber sido solucionado desde antes. O sea, ya cuando llegue ese dinero, Juárez no alcanza al crecimiento aquel. No sabes qué es que necesitan 10,000 viviendas, 500,000 viviendas, aviéntales el dinero y que hagan 500,000 viviendas. Y las empiezan a hacer pues como maquiladora, ¿eh? Porque llegaba la gente así. Entonces no cumple, no alcanza a cumplir. Vuelvo a lo mismo, no alcanza a consolidarse la zona y luego las personas pues se vienen de otra ciudad y tú no te sientes en tu casa aquí. Tú sabes lo que son los migrantes, ¿no? Vienen, aunque sea del mismo México, no te quedas en tu casa, no estás en tu casa, tu familia está en otro pueblo, tú no quieres estar aquí, entonces nunca estás a gusto, no cuides a esta ciudad que es la que te da, que te da para comer, para tener y todo. Y luego la parte de los que vienen a Estados Unidos a cruzar y los regresan o no pueden cruzar o los avientan y se tienen que quedar aquí. Entonces es una ciudad que tiene todo aquello, pero yo sí culpo hasta cierto punto a la maquiladora, porque llegó y fue así como una vorágine, ¿no? De repente ya eran un montón. Hubo un control al principio y al principio sí se manejaban zonas industriales. Aquí tú ves entrar los camiones de carga que van a las maquiladoras que están entre las zonas habitacionales que originalmente eran las orillas, ¿verdad? Pero se fue comiendo la ciudad y no llevaron un control de esto. Entonces, es una revoltura de todo. Nosotros hemos padecido y violencia, o sea, mil cosas y violencia, ¿no? O sea, que al final ese fue nada más el resultado de todo el otro proceso. La maquiladora trae mucho dinero a la ciudad, pero yo siempre les he alegado que el día que la maquiladora se vaya de aquí, todos van a tener para vivir 3 meses porque es lo que les obliga a dar, o un año. Y de ahí no vas a tener, porque Juárez no produce algo, deja de producir cosas locales. Nosotros producíamos algodón, nosotros producíamos, cuando la prohibición, que fuimos productores de whisky para Estados Unidos, que bueno, son negocios ilícitos también, ¿verdad? Pero todo esto dejó de producirse porque vimos la maquiladora y dijimos, no, pues es el negociazo, pero no se queda aquí la inversión de la maquila. Dicen muchas personas, no, pues sí se queda porque yo tengo mi casa, sí, pero tu casa no la vas a poder seguir manteniendo si la maquila se va, porque tu trabajo es en la maquila. Y entonces es algo que, por ejemplo, ahorita, como está la situación, lo que está sucediendo ahorita, así, hoy por hoy con esta cosa, pues, es peligroso para nosotros, porque, por ejemplo, el cierre del puente no se trataba nada más de no poder ir a comprar al Paso, no sé, el fin de semana una nieve o ir a comer allá, se trataba de que cierran y si la maquiladora no puede mandar los productos que está haciendo aquí, ¿cómo vamos, o sea, cómo va a llegar aquí dinero? O sea, ese es lo que no se piensa cuando creas una ciudad o un centro urbano como Juárez tan dependiente o sea, es bueno que haya algo así, pero no que dependamos nada más de eso. Yo considero que es un problema muy grave, pero sin embargo, pues las personas estamos comiendo y estamos viviendo de la maquiladora, entonces es... Fíjate qué interesante porque aparentemente de un tema que tiene que ver con el asunto del valor y que pareciera ser un tema Frío. digamos, ¿no? Se convierte en un tema muy complejo, pues, porque estamos viendo las implicaciones sociales, familiares y culturales que puede generar la mala planeación y el mal urbanismo, pues, de una ciudad. Porque sin duda que Juárez no se formó a partir de la maquila. Juárez ya era Juárez
antes de la maquila. Juárez a Juárez, y era muy importante. Y era ya importante y sobrevivía Ajá. y, o sea, y de tener una relación, como siempre la ha tenido, decía yo desde el principio, con El Paso, etcétera. Ujú. Y depender ahora tanto de la maquila le genera a Juárez una serie de problemas que hay que ir resolviendo al paso, pues ahora sí que al paso, ¿no? Ajá. Sin planeación, sin prevención, ¿no? Y se va convirtiendo eso efectivamente en una vorágine, en una especie como también de bola de nieve que va creciendo y que va Ujú. arrastrando muchos problemas, dentro de ellos el problema de la violencia, que es casi como, lamentablemente, como el apellido de Ciudad Juárez, ¿no? Sí, es muy triste, Viene porque junto con pegado cuando la gente oye hablar de Ciudad Juárez. ¿Qué hacer con todas esas casas, hablando de este tema, sin meternos en esos, por ejemplo, qué hacer con todas esas casas que están abandonadas en Ciudad Juárez? las Completas, casas avenidas, abandonadas. calles, Ah, no, colonias completas, ¿no? colonias completas. Hay programas de gobierno estatal, gobierno del estado, de recuperación de vivienda, o sea, de todas esas zonas, ¿verdad? Ellos hicieron, le vendieron al IBIECH, cuando empezó el programa, este, los fraccionamientos completos ahí. O sea, zonas que se urbanizaron completamente por los desarrolladores y tú llegabas y ya no había ni siquiera la calle para llegar, porque nunca volvió a tener mantenimiento, absolutamente nada, y están en zonas súper retiradas de la ciudad y pues que te da miedo no llegar, y que no hay camión urbano, que no hay, porque no hay arbotantes, ya no existen, ya se cayeron, ya todo. Entonces, toda esa zona, hay un intento ahorita por gobierno del estado, en conjunto con Infonavit y con créditos que dan, de rehabilitar, de vender nuevamente esas viviendas. Pero vuelvo al tema de ahorita, ¿verdad? La sociedad no quiere vivir en esas zonas porque están retiradísimas. Mira, tú vives en Ciudad de México, ¿no? O sea, ya en CDMX son distancias bien cortas y es mucho el tiempo por el tráfico. Aquí son distancias inmensas, o sea, de 4 horas las personas para llegar de un lado a otro, a la maquila, etcétera. Hicieron maquiladoras retiradas y les pusieron casas, fraccionamientos alrededor, ¿no? De casita chiquita, o sea, como desde ese momento marcando, o sea, que iban a vivir, sí sabes, como la revolución industrial, ¿no? Que los metían a vivir a todos así en casitas chiquitas. Todas esas casas, la solución así bien brusca sería así como que tira todo eso ya que no se haga nada, pero es dinero que ya se gastó, que ya está ahí. Entonces, tendría que hacerse una inversión muy grande para meterles cómo lleguen, cómo vayan y vengan, o sea, transporte urbano, parques dignos, ¿verdad? Parques donde realmente las personas quieran estar ahí, no una zona como los parques, que es un espacio, dentro de todos los terrenos, un terreno, le ponen 2 arbolitos, unos columpios y se acabó, no un parque, una zona donde las personas puedan apropiarse de ese espacio, puedan ir y puedan poner sus ventutitas en la esquina y la de los segundas y todo este proceso, pero tú sabes que eso no sucede a la noche a la mañana, ¿no? Entonces, aquí hay una zona, eh, Riberas del Bravo se llama, esa zona la hicieron pues bajo muchísimas irregularidades, incluso hay partes son como, creo que son 12 etapas o 15 etapas de Riberas del Bravo, es una cantidad de viviendas tremenda, pero hay etapas que Infonavit incluso tiene vetadas para compra porque son etapas que se inundan, pero es de aguas negras ahí. O sea, es una cosa espantosa, lo que fue la producción de vivienda en serie aquí, la ganancia en cuanto a producción de vivienda en serie, y las personas compraban su casa, y sabes que hay investigaciones que dicen que las personas no se fueron se fueron por la situación económica, porque empezó aquí muy pegados con Estados Unidos, hubo una devaluación allá, nos pegó aquí, y las personas se regresaron a su ciudad y no les importó. No pago mi crédito, en 7 años se arregla y se acabó, y dejan las casas ahí. Entonces, son viviendas que nos costaron también a todos, ¿verdad? Porque en realidad viene de programas federales de ingresos así. Entonces, pues no sé, o sea, se están haciendo programas, se está buscando, muy difícil ahí. Es muy difícil que se arregle eso, tendríamos que, como te digo, tirar todo. Aquí ahorita están tratando de ya no permitir que se construya fuera de cierta Sí, cierto ah, margen. sí, de cierto margen, precisamente para evitar eso, pero es que hay viviendas, todos los habitantes de Juárez podríamos tener una vivienda cada uno, creo que hay, pero
yo no me voy a ir a vivir o sea, y es lo que dice la gente, o sea, no es el centro, son orillas, de orillas, de orillas que duran 3, 4 horas. Y no son, o sea, no, es porque están completamente desligados de la ciudad, pero desligados, o sea, atraviesas desierto, el desierto ya se comió las vialidades para llegar, con eso te digo todo, o sea, se Sí, lo comió entonces para llegar casi casi en jeep o algo así. sí, 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 sí. Sí, incluso estas que yo vi, pues ya también se las estaba ganando otra vez el desierto, ¿no? La Ujú, arena, así empiezan a crecer ahí como ramas, este, ujú. de las pocas veces que puede llover. Eh, ¿Cómo podemos cerrar, Aremi? ¿Qué nos podrías decir en conclusión de tu trabajo, etcétera? ¿Qué te podría decir en conclusión? Sí, sí, sí. ¿Cómo cerramos esta charla? A ver, Por ahí se am, asomó el gato y también por ahí se asomó alguien de este lado, te digo, ¿eh? sí, pues es que Hace rato. estamos aquí. Sí, ese es como por ahí escribió alguien el otro día en Twitter que ese es como el entorno, ¿no? Interesante conocernos en nuestro verdadero mundo, porque aquí es. No, pues no sé, o sea, cerraría con eso, ¿no? Que la plusvalía es un bien social y que también parte de nosotros como sociedad, como habitantes de la ciudad, es también responsabilidad de nosotros el mantenimiento de las zonas, el exigir, el preguntar, el pedir, el interesarnos en nuestro entorno. Hablando de plusvalía urbana habitacional, ¿verdad? Que hay otras, muchas plusvalías urbanas, pero la habitacional, o sea, parte del gobierno, por supuesto, o sea, es obligación del gobierno pavimentar, arreglar, yo pago mis impuestos, etcétera, pero también es un proceso que debe nacer de nosotros como comunidad, pensando que es un bien que nos pertenece, ¿verdad? Oye, fíjate que quizá la cápsula que te antecede tiene mucho, o sea, está, digamos, la de Gustavo, luego está la de Ana López, puede ser tu Ujú, pariente, pero ella es de Zacatecas, ujú, y ella tiene una empresa, y esta empresa, o más bien esta consultoría, se dedica a ser la intermediaria entre el desarrollo, ay cabrón, desarrollador. urbano y los vecinos, ¿no? Ajá, La intermediaria. Cualquier sí. problema que hay, ella intercede por los desarrolladores, platica también con ellos para darles buenas condiciones laborales a los albañiles. Y Ujú. estaba hablando para que la veas, pues, y hubiera sido bueno para que hubieras como empapado un poquito también de estos rollos de la responsabilidad social. Sí, claro. Ujú. Y creo que entonces de lo que nos estás hablando es que también la plusvalía está ligada a la responsabilidad, Mucho. ¿no? Sí, sí, mira, haz de cuenta que la plusvalía está ligada, o sea, nace de procesos externos de la propiedad, externos que estamos hablando, que vienen desde las políticas urbanas o los procesos gubernamentales que suceden alrededor, las inversiones público-privadas o privadas, ¿no? Pues que compran este terreno y ponen un centro comercial ahí, eso pues no es gubernamental, es directamente, es privado, es particular. Nacen de ahí y nacen de procesos internos de la vivienda. También el entender, en mi primer trabajo yo hice eso, yo trabajaba como en una unión entre el gobierno y el desarrollador, les ayudaba a los vecinos a hacer su comité de vecinos, porque es importante que existan esos organismos. Aquí no existe eso. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchas viviendas en condominio, y aquí en Ciudad Juárez le tienen miedo al condominio porque pues no es mío, no es mi casa y yo quiero que sea mío el terreno, ¿no? Y en México eres dueño de 20 metros, pero vives en un departamento gigante porque pues, es un departamento que tiene 32 pisos, por decirte así, entonces a cada quien le toca un pedacito del terreno de abajo. Entre todos trabajamos, se supone, ¿verdad? Y aquí en Juárez no, aquí en Juárez son viviendas unifamiliares, se cierran las viviendas, también trabajan como comunidad, pero esta calle, o sea, yo mi callecita donde yo vivo, nomás ahí soy. Entonces nace la plusvalía de procesos internos y de procesos externos. Y es como una comunión el cómo trabajan. En Estados Unidos, en El Paso, el gobierno también destina parte de los ingresos que les cobran de predial ahí. Aquí cobramos el predial, aquí yo pago el predial para que en el otro lado de Ciudad Juárez le pongan una cancha, un techo a la cancha de básquet de una primaria o de un kinder. Yo ya no tengo hijos en kinder, yo ya no tengo nada que ver con eso, y eso es lo que hacen aquí con el ingreso predial. Allá el predial lo cobran altísimo, pero me lo van a regresar en mi zona un porcentaje muy alto. Me lo van a regresar
en la escuela, pero la escuela tiene la obligación de hacer muchas actividades que se van a quedar en colonia, desde teatro al aire libre, cosas de cultura, ¿verdad? Pero también procesos de que reparten comida, situaciones así. Por ejemplo, ahorita ellos les dan comida a los niños de la comunidad, aunque tengan o no tengan capacidad de comer, es para que se alimenten bien los niños y cuando sean grandes, sean adultos que puedan pensar mejor porque desde chiquitos se alimentaron, ¿no? Es una cosa así. Y también ellos hacen eso y tienen programas para trabajar con la comunidad. Van y hacen como ferias, ¿no? Y vienen todos los jefes de departamentos y ¿qué necesitan hacer aquí? No, pues tal cosa. Pero son bien listos porque saben que si a la comunidad le están dando siempre, luego se va a acostumbrar a pedir, entonces los ponen a trabajar. Bueno, les vamos a arreglar el parque, pero ustedes ponen una parte. Hagan una kermés, vendan algo, entonces los obligan a trabajar en comunidad. La zona que yo investigué del Paso es una zona que es de las más antiguas del Paso, como la de aquí también, pero allá ellos trabajan y están tan cerrados como comunidad a tal grado que nunca me dieron entrevistas para individuales, ¿no? Batallé muchísimo para hacerlas, porque ellos, pues, o sea, yo qué beneficio les podía traer que fuera a estar ahí. Les pidieron de desarrollo comunitario del Paso que me dieran entrevistas y dijeron que no, porque ellos trabajan, pero ellos trabajan así, ponen su cancha de tenis, se la piden al gobierno, el gobierno dice, te lo presto, pero de tus mismos impuestos. ¿Sí? Y aquí no, o sea, aquí tenemos otra mentalidad como comunidad que no podemos tampoco, o sea, es un proceso social, como tú decías, y es un compromiso social y es algo, o sea, el decir la plusvalía es un bien social, no se trata de que, me la regresas completa y me la das y hago la quinceañera de mi hijo, no. Hablando de social, estamos hablando de que pertenece a todos los que vivimos en esta zona, o los que pasamos por esta zona, porque no nada más vivir ahí nos da derecho a... Ok. Oye, pues qué interesante, la verdad es que ha sido muy interesante poder ampliar nuestro panorama de, pues no sé si, pues sí, efectivamente es conocimiento, pues, ¿no? Y poder entender cómo hay realidades diferentes a las que regularmente uno está acostumbrado a vivir o a ver de manera inmediata y cómo van resolviendo ustedes sus problemas y van ustedes adaptándose pues, a un medio tan a veces agreste pues que les toca vivir. Pues muchas gracias, Aremí, ha Gracias a sido un ti, César. gustazo, la verdad, platicar contigo y poder entender estos procesos. Y te felicitamos pues por tu investigación porque creo que puede dar mucho para el análisis más allá de los números. Muchas Así gracias. es. Que Gracias a ti, pronto Said. podamos vernos y poder platicar en otra ocasión sobre estas mismas cosas o otras Claro cosas, que sí. ¿no? Muchas gracias a ti. Cuídate. Chao. Órale. Bye.